Dejamos el tiempo entonces al pastor. ¿Qué tal, hermanos queridos? Feliz sábado para todos ustedes. Gracias por la parte musical. En esta mañana, queremos hablar acerca de la única respuesta, la mayor pregunta que todos los seres humanos se hacen. Porque si fuéramos plantas, nosotros naceríamos, creceríamos, moriríamos, pero nunca nos haríamos ninguna pregunta. Y si fuéramos animales, también naceríamos, creceríamos y moriríamos, pero jamás nos haríamos ninguna pregunta, aunque en diferencia a las plantas, si fuéramos animales tendríamos sentimientos. Los seres humanos tenemos existencia biológica, tenemos sentimientos, pero también tenemos conciencia y tenemos razón, por lo cual, hermanos, nosotros, a diferencia de los animales y las plantas, nos hacemos preguntas. ¿Sí? Todas las personas se hacen preguntas. Los que conocemos la Biblia y especialmente y mayormente también aquellos que no conocen la Biblia se hacen preguntas. Y de las muchas preguntas que el ser humano se hace cuando empieza a tener razón y conciencia de quién es, del mundo que lo rodea, la mayor pregunta de todas es la siguiente: ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo es así, que hay cosas lindas, cosas feas, justicia, injusticia, cosas que nos agradan, cosas que nos desagradan, que nos asustan, que nos espantan? ¿Por qué el mundo es así? Todo ser humano con razón, hermano, se hace en algún momento de la vida esta gran pregunta, la mayor de todas: ¿por qué el mundo es así? ¿Qué significa el mundo? ¿Cómo se entiende este mundo en donde un día nacimos sin haberlo pedido, sin haberlo elegido, y acá estamos? ¿Por qué el mundo es así? Esta pregunta, por supuesto, ha suscitado muchas diferentes respuestas a lo largo del tiempo, que se agrupan en dos grandes categorías de respuesta a esta gran pregunta. Una de estas categorías es la del naturalismo. Es todo lo que vemos, no hay nada más allá de lo que vemos nosotros, ¿sí? No hay nada sobrenatural, no hay nada así como un Dios que guíe, dirija, o un orden, o un plan. Es todo lo que vemos, ¿sí? Lo que pasa es casual. No hay un plan general, estamos nosotros y nadie más. La otra categoría es la del trascendentalismo, que dice no solamente lo que vemos, hay otra cosa más detrás de lo que vemos. Hay algo más. Y entonces, en esta gran categoría, vemos las teorías del panteísmo, del panenteísmo, del politeísmo, que quieren decir, hay algo más allá de lo que vemos, que explica lo que pasa aquí. No vamos a entrar en todas esas grandes categorías, preguntas y teorías con las cuales el hombre o los hombres han intentado responder esta gran pregunta, ¿sí? Porque sería largo de explicar y no vinimos aquí a eso. Dentro de la categoría del naturalismo, el buque insignia de esa categoría que va dirigiendo toda la investigación y todo el saber de hoy y todo el pensar de hoy es el evolucionismo, ¿sí? Que el hombre fue evolucionando de una cosa a la otra hasta que aparecimos nosotros, ¿sí? Y acá estamos. Dentro de la gran categoría del trascendentalismo, como dije antes, los hombres han intentado tirar para un lado y para otro. Sin embargo, esas respuestas a la mayor pregunta dejan más preguntas abiertas que no se pueden responder, a menos que nosotros abramos la Biblia y encontremos en la Biblia pistas que nos hacen ver claramente por qué el mundo es así. Vamos a ir a Isaías 14, 13 y 14. La primera de estas pistas que la Biblia da para esta respuesta que tenemos que tener muy en claro y también debemos compartir, la tenemos aquí, Isaías 14, 13 y 14. Vamos a ver allí que dice algo importante, que no pasó en el mundo, sino mucho más allá de este mundo, pero que explica por qué el mundo es así. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto?
Satanás. ¿Dónde lo dijo? En el cielo, en el tercer cielo, en la corte de Dios. ¿Sí? La Biblia dice que hubo un ser que nació perfecto, que fue creado perfecto, pero que empezó a codiciar lo que no le correspondía, y esto era el trono de Dios. Y en ese ser perfecto, ¿sí?, dice esta primera pista, bueno, pasó algo. No solamente surgió una codicia, un pensamiento, decir, yo podría estar ahí. Fíjense, Ezequiel 28:14, la segunda pista que nos da la Escritura. ¿Qué pasó después de ese sentimiento? Que surgiera ese sentimiento en este ser. Ezequiel 28:14 al 17 nos dice aquí que, bueno, este querubín grande protector que estaba allí fue puesto en el monte de Dios, en el santo monte de Dios por Dios mismo. Y dice allí que allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Todo era hermoso, todo era armónico, todo era lindo, todo era bello, hasta que en uno se halló maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o sea, del trono de Dios, ¿no es cierto? Cerca del trono de Dios, querubín protector. Dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Surge la maldad en el cielo. Y esa maldad sale del cielo, porque ese ser es expulsado del cielo. Como leyó recién Ivo, ¿sí? Hubo una batalla. Nos dice Apocalipsis 12:7 que en otra instancia de este desarrollo ¿qué le dijo? Todo esto te daré, ¿sí? Postrado me adorares. Cristo fue tentado a recuperar el mundo sin morir, pero Cristo eligió el camino de la cruz y recuperó el mundo, y ahora Cristo es el príncipe de este mundo, ya no más Satanás. Sin embargo, hermanos, la batalla no terminó en la cruz. Algunos piensan que sí, que la cruz terminó todo. Claro, las iglesias evangélicas piensan eso y dicen que en la cruz terminó todo y ya está, punto final. Pero la Biblia nos da en el panorama general la respuesta a esta gran pregunta, diciendo que ahí no terminó todo en la cruz. La batalla sigue, y sigue en un ámbito cósmico y también en un ámbito personal. Fíjense Efesios 6:12, lo que dice. Efesios 6:12. Ninguna batalla terminó en la cruz. Ahí se ganó la victoria, el derecho de Cristo, pero la batalla sigue, porque por algo dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha, no dice que no tuvimos, no tenemos hoy, ahora tenemos lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, saben ustedes, tomen la armadura, eso dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Y la batalla sigue, en tu vida, en mi vida. ¿Tuviste luchas el año pasado? ¿Quién tuvo alguna lucha fuerte? ¿Puedo ver la mano? No les pregunto cuál, pero ¿alguno tuvo una lucha fuerte? Sí, yo tuve. Tuve algunas que continúan este año seguramente. Sí, pero la batalla va a terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice que una vez hasta Satanás mismo va a reconocer que Dios es justo. Filipenses 2:10 nos habla de Cristo haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte de cruz, pero luego exaltado y finalmente exaltado Cristo y humillado el enemigo. Dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo terminará con el enemigo de rodillas. Y así explica la Biblia porque el mundo es así. Con estos pasajes la Biblia explica claramente por qué estamos en un mundo donde hay cosas buenas, malas, dolor, sufrimiento, injusticia, justicia. Todo eso tenemos en el mundo, todo eso vemos en el mundo, hermanos. ¿Sería suficiente con estas pistas, sí, para explicar con la Biblia por qué el mundo es así? Claro que para eso tenemos que darle a la Biblia la oportunidad de que se explique a sí misma y que nos responda esa pregunta. Pero en su bondad,
Dios comenzó a responder esta pregunta, cuyas pistas tenemos en la Biblia, todo este trazado, todo este esquema, Dios en su gran bondad comenzó a responderlo más explícitamente y más sistemáticamente en el año 1858. 1858. De 1844 hasta 1855, Dios tuvo un pueblo que empezó a ver los elementos bíblicos por los cuales fue entendiendo que había un conflicto, un gran conflicto, y entonces el mundo era así por todo lo que hemos leído. En el año 1858, en la localidad de Lovett Grove, que está en Ohio, Dios decidió dar una respuesta mucho mayor y más sistemática a esta gran pregunta, para que la gente entendiera, tanto del pueblo de Dios como los otros que no pertenecían todavía, por qué el mundo era así. La señora White tuvo una visión en ese momento, en Lovett Grove, y ella dice que me vi envuelta en una visión de la gloria de Dios y se me revelaron muchos asuntos importantes relativos a la iglesia. Muchos asuntos importantes a la iglesia. Primero, en 1848 empezó a ver cosas importantes, escenas importantes, y en 1858 le dijo el ángel que tenía que escribir todo eso que empezaba a ver. Se demostró que aunque debía luchar contra los poderes de las tinieblas, pues Satanás haría grandes esfuerzos para impedir esta tarea, debía poner mi confianza en Dios y que los ángeles no me abandonarían en el conflicto. Y entonces así empezó, hermanos, el libro El conflicto de los siglos. Con esta orden de decir, todo lo que estás viendo, mirando, todo lo que te estoy mostrando, tenés que escribirlo. Porque la gente necesita entender por qué el mundo es así. Porque la iglesia necesita entender por qué el mundo es así. Porque vos en algún momento de tu vida, o yo en algún momento de nuestra vida, cuando vienen 3 o 4 juntas muy malas, y entendemos por qué el mundo es así, podemos recuperarnos y seguir. Pero aquellas personas que cuando le vienen 3 o 4 malas juntas, no entienden por qué el mundo es así, empiezan a pensar y a elucubrar respuestas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando. Este libro que empezó a ser escrito en ese momento respondía justamente por qué el mundo es así. Y Satanás no se iba a quedar tranquilo para que eso pasara, lógicamente, no iba a dejar que alegremente eso pudiera, desarrollarse y todos supieran sus artimañas. Claro que no. Así que, ¿qué se propuso Satanás? Algo muy sencillo. Matar a la autora. Matarla y ya está. Cuando estaba en Jackson, Michigan, en la casa del señor Palmer, alojada con su familia, ella recibió un ataque de parálisis. Cuenta que se le paralizó la lengua, tuvo una sensación de frío, estuvo insensible, inconsciente y paralizada, pero se despertó gracias a las oraciones fervientes de sus compañeros, de sus hermanos. Empezó a recuperarse lentamente por algunas semanas y finalmente, tiempo después, un ángel le dijo, esto te pasó porque Satanás te quiso quitar la vida. Pero no pudo. Dios sostuvo a su mensajera. Claro, uno dirá, Satanás tenía que de alguna manera impedir esto. Pero también en cierto momento hubo, fíjense qué interesante, un sobrino de Elena de White. Cuando viene el ataque de bien de lejos, uno puede saber, es un enemigo declarado, pero si un sobrino te hace algo, y hubo un sobrino de Elena de White, que era gerente de la Review, llamado Frank Belden, que empezó a promover más y más en el colportaje otro libro que no era El conflicto. Un libro muy bueno, Lecturas Bíblicas para el Hogar, y empezó a promoverlo hasta que a ella le dijeron un día, cuidado con porque te está tirando abajo el libro que tiene que tener prioridad, que es El conflicto. Porque ese libro responde mejor que ningún otro, porque el mundo es así. Así fue como se recuperó la preeminencia, ¿no es cierto?, del conflicto, y la iglesia siguió publicando, imprimiendo y repartiendo, distribuyendo de todas las formas posibles el libro El conflicto de los siglos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que conoce la fe o que no la conoce encuentra y ve claramente, ¿no es cierto?,
en la Biblia y guiado por la Biblia, por este libro, entiende por qué el mundo es así. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano entiende por qué el mundo es así, encuentra muchas respuestas a preguntas que tiene de su propia vida, de su propia vida. El que fue abandonado por su papá o por su mamá, entiende por qué le pasó eso. El que fue traicionado, el que fue chasqueado, el que tiene un hijo discapacitado, el que tiene una enfermedad, ¿sí? Entiende por qué. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué el mundo es así? Y entonces la vida y la realidad se empieza a encajar mejor porque esta gran interpretación del mundo que es el conflicto de los siglos, mis queridos hermanos, responde todas esas grandes preguntas que el ser humano se ha hecho. Hace muchos años atrás había en Chile un ávido lector, un joven y ávido lector de tendencias socialistas, de origen francés, que militaba justamente en el Partido Socialista y se declaraba ateo. Trabajaba en una farmacia. Y un buen día, llegó a esa farmacia un hombre con acento francés. Y como él sabía francés, porque su padre era francés, le llamó la atención porque no le venía todos los días un francés a la farmacia. Así que, empezaron a charlar. Este cliente pronto se hizo amigo. Este cliente se llamaba Samuel Fallar. Samuel Fallar, alguno habrá conocido, a su familia, algún pariente, quizá aquí. Y este amigo, que era pastor adventista, rápidamente vio el interés de este joven lector y le prestó un libro que en ese momento tenía 750 páginas y ese libro era El conflicto de los siglos, o El gran conflicto. Así que este joven empezó a leerlo. 750 páginas. ¿En cuánto tiempo ustedes leen un libro de 750 páginas? O de 150 páginas, ¿no es cierto? No sé cuántas. 750 páginas. ¿En cuánto tiempo leerían un libro de 750 páginas ustedes? Este joven lo leyó en 3 días. ¿Por qué en tan poco tiempo se leyó un libraco de 750 páginas? Porque ahí vio, como en una ráfaga de luz, rápidamente, porque el mundo es así. Y se dio cuenta que las teorías de Marx que él estaba, siguiendo, y otras ideas no respondían tan cabalmente porque el mundo es así. Mientras devoraba el libro, actuaba en él actuaba en él el Espíritu de Dios y quedó fascinado, cuenta él, al descubrir que no estaba solo en el mundo, que hay un soberano de la historia, un padre amoroso de sus hijos, y por lo tanto, después decidió estudiar la Biblia con su amigo, el pastor Fallar, y fue bautizado el 9 de noviembre de 1940 en Coquimbo, Chile. ¿Quién sería este? Gastón Cluzet. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? De la escuela sabática, tantos años que compartió acá por el canal de la Villa, ¿no? Gastón Cluzet se bautizó así, gracias a la lectura del conflicto de los siglos, el 9 de noviembre de 1940. El ser humano necesita saber por qué el mundo es así, tanto si no conoció a la iglesia, como la gente criada en la iglesia, como muchos somos acá, empezamos a saber, cuando leemos el conflicto de los siglos, por qué el mundo es así. Cuando leemos el conflicto de los siglos, si lo hemos leído, podemos dar fe de ello, y si no, vamos a comprobarlo, que podemos nosotros saber, hermanos, que no hay alternativa a ser adventista. Una vez que leemos el conflicto de los siglos, vamos viendo claramente que si no es esto, no es nada. Si no es esto, no es nada. Si la respuesta no está acá, no hay respuesta alguna. De ninguna manera. El manuscrito 31 de 1890 dice que los resultados de la circulación de este libro no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas y tendrán valor para unirse inmediato a los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor que lo lea no tomará su decisión ¿hasta cuándo? Hasta que vea que los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. Por lo tanto, la lectura de este libro responde ahora
ahora lo que está pasando porque el mundo es así, pero también explica lo que va a pasar y es como una inversión a mediano y largo plazo que uno hace en la vida de la gente. Y es una siembra directa de ahora, de corto, pero también de mediano y largo plazo, porque algunas personas van a ver que lo que está pasando en esta sucesión que el libro describe, cuando pase, será la gran respuesta que Dios da para este mundo. Qué lindo que podamos tener en nuestras manos este año y el próximo la oportunidad de responder con un libro justamente la única respuesta a la gran pregunta humana. Por lo tanto, los que tenemos el libro, leámoslos, estamos estudiando el culto de oración, cada martes un capítulo, y podamos releer este libro importante. Y yo quisiera proponerles algo que me parece interesante. ¿Será que cada familia que está reunida aquí en la iglesia pudiera tener la oportunidad, si lo desea, de comprar una caja para repartir en forma particular o para que la iglesia distribuya de forma tal que podamos, entre todos los que estamos aquí, todas las familias reunidas, si compramos por lo menos una caja por cada familia, bueno, entregarlo personalmente o donarlo para que la iglesia distribuya en los planes que la iglesia tiene y entonces poder hacer que más gente pueda tener esa respuesta. ¿Sería difícil? Una caja por familia. ¿Sí? Una caja por familia. Podemos nosotros hacer ese plan y seguramente eso va a hacer que muchas personas tengan respuestas que ahora no tienen o que están buscando por caminos completamente equivocados. Y aquí somos 40, 50 familias, serían 40, 50 cajas de libros. Y si yo estoy solo, pero tengo un amigo, bueno, puedo ponerme de acuerdo para también compartir una caja y entonces poder hacer que aquí cerca o más lejos haya más personas que puedan tener respuesta a esta gran pregunta. Tengamos, por cierto, mis queridos hermanos, que estos libros se van a leer. Se van a leer. Lo va a leer el que lo recibió o algún otro de los que tiene cerca. Estos libros se van a leer y van a iluminar a otros tantos como lo iluminaron a Gastón Clouzet en 1940. ¿Creemos en esto? ¿Creemos que el libro tiene poder? Vamos a hacer nuestro esfuerzo para que este libro corra un poco más. Si es así, que Dios nos bendiga por ello.